Bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Es noche de miércoles, hoy es 26 de octubre del año 2022. Un abrazo grande a usted que se conecta con nosotros, amante del misterio, amante de lo inexplicable, de lo aterrador, de lo asombroso. Hoy, bien interesante les estará la noche. Ahorita en unos minutos hablaremos del poder de los tatuajes. ¿Será que el tener un tatuaje nos hace atraer seres del más allá? Tatuarnos a un ser querido que falleció, por ejemplo, es amarrarlo a este plano. Tatuarnos a un Dios es recibir ayuda celestial. Tatuarnos a un demonio es atraer esas fuerzas oscuras a nuestro entorno, a nuestra vida. El tatuarse el nombre de una pareja será una especie de amarre para recordarla para siempre. Bueno, es interesante el tema de los tatuajes. Ahorita más adelante estaremos escuchando diferentes opiniones de personas, tanto tatuadores o de artistas, como de personas que les gusta tatuarse mucho, ¿no? Y obviamente su opinión. Ya tenemos algunas opiniones ahí listas, pero usted podrá llamar esta noche, ahorita más adelante, a hablar del tema de los tatuajes. Y ahorita, previo a los tatuajes, tendremos al Monseñor Andrés Tirado, al padre Andrés Tirado. Vamos a ver primero también el que opina de los tatuajes, me gustaría saber su opinión, pero también nos va a hablar muchísimo de lo que viene. ¿A qué me refiero cuando digo a lo que viene? De los próximos días, cuando estemos en el Día de las Brujas, el Día de los Santos, el Día de los Muertos. ¿Qué pasa por esta época? ¿Qué piensa la iglesia de esta época? Es una época donde se alborotan los chukis, como dice el padre. Es una época, claro, donde a lo real hay que tenerle miedo, claro, porque siempre hemos oído de sectas, hemos oído de personas que creen que es la época de sacrificar animales, bebés y no sé qué, pero esos ya son estupideces, la verdad. Pero sigue existiendo ese tipo de maldad, porque hay gente que cree que hacer eso en esta época, mejor dicho, tienen ese contacto con los demonios. Sus comentarios sobre los tatuajes, si quieren ir dejándolos, lo pueden hacer en nuestra cuenta El Cartel de la Mega. Ahí en Instagram, en la última publicación, El Cartel de la Mega, ahí usted puede dejar sus comentarios, ojalá comentarios serios, por favor, sobre el mundo de los tatuajes y lo que ustedes opinan, si tiene algún poder sobrenatural o algo. Aquí ya estamos acondicionando al Monseñor Andrés Tirado, que ya llegó, y vamos a hablar con él lo que es previo al Halloween, lo previo al Día de las Brujas, al Día de los Santos, al Día de los Muertos, para mirar si es eso tan cierto que dicen, ojo, con esos días se aparecen los demonios. Decía yo ahorita, ojo, obvio con la realidad, porque si hay mucha gente que se creen los malandros, entonces hay que sacrificar animalitos, niños, no sé qué, pero aquí vamos a hablar más de lo espiritual. Es cierto que los espíritus, los fantasmas, las brujas, por estos días están más entre nosotros, están listos para salir de esa dimensión y entrar en esta, porque ya la brecha, la línea es muy angosta y pueden hacerlo. Monseñor Andrés Tirado, ¿cómo me le ha ido? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, Danielito, Paul, a todos los que nos escuchan regresando aquí a la casa, al hogar, el hijo pródigo. Qué bueno. Hablar de los chukis, los aliens, los depredadores. De todo, pues. La loca de la Anabel. Pues, Monseñor, hablemos de esta época que mucha gente ya dice, estamos a vísperas del Halloween, de la Noche de Brujas, del Día de los Santos, los Muertos. ¿Qué tan cierto y cómo podemos entrar a hablar, padre, que en esta época sí es cierto que el mal está más presente en nuestro entorno? ¿O el mal siempre va a estar en nuestro entorno, sino que estas fechas, pues, debido a su popularidad, a toda su historia, pues como que tienen esa fuerza? ¿Qué cree usted, padre, por estas fechas con todo esto? Es, digamos, la fecha más sensible para estos fenómenos paranormales, y que hay un cúmulo de esas actividades y de muchas cosas pesadas y de brujería y de satanismo, sí, podríamos decirlo. Octubre, el 31, días antes, días después, y el incremento, ¿no?, de los casos de posesión y de exorcismo y de brujería en el mundo van en ascenso, van subiendo. No lo digo yo, lo dice News Vatican, investigaciones en Europa, en Estados Unidos, aquí en Sudamérica, donde ya hay unas alarmas donde dicen, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando?
Y por experiencia, ya llevamos más de 20 años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, sabemos que esta es una de las épocas más fuertes donde se presentan muchos fenómenos, donde se presenta la brujería, se presenta el satanismo, hay una manifestación de entidades de espíritus que se manifiestan. Pero no solo es en esta época, sino a lo largo del año. Pero se congregan, se unen para hacer muchos rituales y muchas cosas fuertes, pesadas en esta fecha. ¿Usted qué recomienda para estas épocas, padre, vísperas a estos días, como protección? ¿Qué recomienda usted para uno protegerse si de verdad uno cree en este tipo de situaciones? Bueno, primero los niños, ¿no? Es una cuestión, bueno, ya estamos saliendo de la pandemia, entonces muchos de los niños y los padres van a decir, bueno, yo voy a salir con mi niño y voy a ir a un lado, voy a ir al otro, bueno, la celebración, y pues se pierden niños, ¿no? Y suceden muchas cosas, hay dementes y hay gente que dice, no, yo cojo un niño y hago un ritual, como lo vimos hace unos días, en un caso de un niño que fue presuntamente desaparecido por cuestiones de guaquería y cosas de esas, ¿no? Entonces los niños sí o sí hay que cuidarlos. Segundo, lo que es el acompañamiento espiritual, ¿no? Los sacramentos, los que son cristianos católicos, lo que es la comunión, la confesión, el Santo Rosario, el agua bendita, la cruz de San Benito, hacer oración. Ese es un día que no nos debemos de dejar solo llevar de fiestas y de parranda y trago y que voy a hacer esto y lo otro, sino también de oración, ¿no? Para que le quitemos un poco las fuerzas al enemigo y a las fuerzas del mal. Y vivir una vida espiritual, lo hemos hablado muchas veces con Daniel acá en el cartel, buscar ser mejores seres humanos y buscar una vida espiritual, sea la religión que sea, pero que sea algo que le vincule a lo espiritual y que le ayude a ser mejor persona todos los días. Eso nos protege, eso nos ayuda. Monseñor, hablábamos de brujas en el cartel y hemos hablado siempre de brujas, que es un tema bien interesante y fascinante. ¿Usted, Monseñor, cree en esa bruja, de las que hemos escuchado tantas historias, que es esa mujer que se transforma en un animal? O sea, el animal que sea, muchos dicen en gatos, murciélagos. Ayer oíamos una historia de una mujer que se transformaba en pato. La mayoría las describen como en piscos, en aves grandes. ¿Usted cree en ese tipo de bruja? Bueno, hay varios tipos de bruja y hay una que se llama la anciana o la de los bosques, que es esta tradición del medioevo donde nos habla de que se convierte en las noches, ¿no? En animales, en chulos, en gatos, en diferentes tipos de animales y se manifiestan. Tengo mucha información de mucha gente verídica que ha visto, que las ha casado, que las tiene, que la vieron, que esto y lo otro, pero cuando yo les pido pruebas, no las hay. Entonces, no puedo decir que no se dé ese fenómeno, pero realmente que se transforme en un animal como tal, nunca he podido cazar una bruja así. Sí se manifiestan en entidades, en espíritus, en ruidos que llegan a un lugar y se manifiestan espiritualmente, pero físicamente nunca. Y he tenido cientos de personas que han tenido estas experiencias, entonces no puedo llegar y decir, no, es que no sucede, pero sí puedo decir, a mí no me ha ocurrido, no he tenido esa experiencia, he querido, he buscado, he tratado, porque obviamente un exorcista, por ejemplo, en su vida, que pueda coger y decir, sí, yo cogí, casé una bruja, aquel otro día vino la bruja a pedirme sal, aceite, azúcar, porque le pegué su leñera, como dicen algunos, y aquí la tengo y mire, esta es la prueba. No, y he buscado muchísimo. Muy bien, ¿usted sí cree, padre, que por esta época, hablemos entonces de la bruja del escritorio, que esa sí sabemos que está ahí, que hace rituales, que prende los velones, que echa las cartas, bueno, cantidad de cosas, que esa sí existe, digámoslo así, que tiene poderes, pues cada quien lo dirá en el momento que va donde esa bruja. Pero sí es cierto, padre, que en esta época, como lo decía usted ahorita, obviamente esto se masifica, ¿no? Se alteran los rituales, se alteran los hechizos. Pero usted es partidario, padre, que no importa la fecha ni la hora, si esto existe para que haga el mal, o en esta época la maldad es más fácil de cometerla. Por ejemplo, al que le están haciendo un amarre, al que le están haciendo un trabajo espiritual, al que le enviaron una maldición. ¿Usted sí cree que por estos días eso tiene más efecto o no?
Los rituales de brujería y satánicos también se rigen por el cambio de la luna y del sol, ¿no? Los cambios astrológicos. Ok. Entonces sí hay una conexión, por ejemplo, con el sol, la luna, en cuestión de relación con la tierra. Por ejemplo, los cultivos, las mareas, la gente que tiene, por ejemplo, problemas mentales, problemas que tienen, por ejemplo, roto los huesos o les han colocado cosas de plaquetas de acero, cuestiones así. Cuentan, ¿no? Ellos dicen, mire, es que cuando hay luna llena y cuando hay luna menguante hay esto y lo otro. Y sí hay una conexión, sobre todo en los rituales, cuando hay cambio de los astros, donde aprovechan esa fuerza. Lo que ellos creen es que cuando hay cambio de luna, cuando hay cambio de equinoccios, ellos tienen oportunidad de que el infierno se abre, si lo podemos mirar de esa forma, y recoger como esas fuerzas, o sea, esos demonios tienen más capacidad. Sí. Entonces sí hay fechas, hay unos calendarios donde los brujos hacen sus pactos, hacen invocaciones, hacen rituales. Hay rituales con demonios donde los hacen en fechas muy específicas. Por ejemplo, Asmodeo lo utilizan el 13 de abril, que es el cumpleaños de él, o bueno, la celebración de él. Ok. Tienen como más, creen ellos que tiene más poder esa fecha. Y el 31, que es el más genérico, el más importante socialmente, si lo podemos hablar de esa forma, que también viene con un equinoccio, utilizan para hacer este tipo de rituales, porque ellos sienten, ellos mismos lo explican así, que sienten un gran poder para que estos rituales tengan más fuerza y puedan tener esos pactos con esos demonios, que a lo que van es a tener esa fuerza y ese poder, esa petición con lo que van a hacer. Entonces ellos sí tienen unas fechas, sí tienen unas épocas, sí tienen unas horas que son específicas para eso. Monseñor, hablamos de estas fechas, el Día de las Brujas y todo esto como, sí, rituales, la maldad, la oscuridad, pero vamos al lado de la luz. Hablemos de la iglesia, hablemos de los sacerdotes, de las misas. Por ejemplo, un día como el 31 de octubre, que es el Día de las Brujas, ¿ese día transcurre normal para la iglesia, para las misas? ¿O es un día en que hay algo especial hacia el lado de la luz como para contrarrestar esto o combatir esto, o pasa desapercibido el Día de las Brujas para la iglesia? Bueno, para la iglesia no se celebra el Día de las Brujas. Eso es una cuestión cultural. Se celebra el Día de los Niños, que es diferente. O sea, hay una concepción social por tradición desde la Edad Media. Bueno, es una historia muy larga para resumir la historia del Halloween, pero para la iglesia no es una celebración de los brujos o de las brujas o de la maldad o de la oscuridad, sino la conmemoración de los niños. Esto ya es algo muy personal. Los sacerdotes que quieren celebrar, por ejemplo, hay un tipo de eucaristías especiales que son las gregorianas, que son unas eucaristías especiales de liberación donde se hacen ese día. Hay sacerdotes que hacen bendiciones especiales ese día o hacen rosarios especiales. No es algo genérico que todas las arquidiócesis del mundo, todos los obispos se reúnen y digan, hoy nos vamos a reunir para hacerle frente a las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque primero, para la iglesia es una celebración de los niños. Segundo, no todos en la iglesia tienen la misma concepción sobre el demonio, ni los espíritus, ni la posesión, ni la brujería. Muchos de los sacerdotes y obispos creen que es un fenómeno más cultural, más sociológico, más psicológico que real como tal. Y están los que creemos en la teología vivencial o carismática, que sí creemos que se manifiesta, que hay posesión, que hay infestación, que hay vejación, que sí hay manifestaciones demoníacas, que sí hay espíritus, que en estas fechas sí hacen muchos rituales y muchas cosas fuertes. Recuerdo, por ejemplo, hace unos años que estuve en un congreso en la Regina Apostolorum en Roma. La policía de Italia, se me olvida el nombre en este momento, nos mostraba una investigación donde los 31 se desaparecían muchos niños y encontraban el primero los cuerpos en rituales satánicos. Entonces, nos mostraban las pruebas y los videos. Entonces estaban alarmados porque la cuestión es que, créalo que haya poder o no en hacer esos rituales, esta gente demente sí lo creía. Entonces eso ya implica
que hay una creencia y que hay unas personas que sí lo hacen. Acá en Colombia también se han encontrado esos casos y en Estados Unidos también. Entonces sí hay un grupo de sacerdotes y obispos que creemos que sí, en esas fechas hay que orar bastante y pedirle mucho al Señor. Monseñor, hablemos de los exorcismos por estas fechas. Nosotros tenemos programado un exorcismo, nuestro especial de Halloween será la otra semana, pendientes, que usted diga, me lo perdí. Tienen que estar pendientes del especial que arranca el domingo 30 de octubre hasta el 3 de noviembre, y en una de esas noches el tema, y haremos un exorcismo. Monseñor, las personas que por estos días, o bueno, no, repito mi pregunta, más bien las personas que están sufriendo de posesión, que hay demonios atacándolas, o muertos, espíritus que a través de brujería les envían, por esta época eso se vuelve más fuerte. O sea, el que de pronto dice, uy, yo estoy sufriendo como de posesiones, en estos días, cerca del Día de las Brujas y todo eso, ¿se intensifica? ¿Los demonios se vuelven más agresivos con esas personas? Hay una conexión energética y espiritual, psíquica también en estas fechas, lo que es el Viernes Santo, Semana Santa, que hemos hablado acá en el cartel, y lo que es el 31 de octubre. El cúmulo, el unir todas esas fuerzas negativas hacen de que se alboroten los chuquis, como yo digo. Entonces sí, tengo muchos casos que me empiezan a escribir y a llamar, Monseñor, siento esto, Monseñor, siento lo otro. En unos casos puede ser sugestión, pero en otros sí hay una manifestación, sobre todo los casos que yo tengo de posesión, que son verídicos, que son ratificados de que sí hay algo. Entonces sí sienten como esa presencia y sienten muchas cosas, porque como que todo eso se empieza a mover y ellos empiezan a sentir muchas cosas y a decir, sí, algo está sucediendo, Monseñor, ayúdeme, ¿qué hago? Se me mueven los objetos, siente que me privan, siento persecución, siento esto, siento lo otro. Y ahí pues es el acompañamiento. ¿Sería bueno practicar un exorcismo en la noche de brujas? ¿O por el contrario decir, no, deje ese día quieto? Yo preferiría no hacerlo, a menos de aquí los del cartel, Dani, se le ocurra hacerlo el 31, ¿no? Pero sería algo medio suicida, porque es que está en pleno. O en esos días, el Día de los Santos, el Día de los Muertos. Eso es otra cuestión. Okay. Eso es otra cuestión, sobre todo el Día de los Santos sería, de todos los santos, sería muy bueno. Pero yo no me le mediría, porque es que hay un cúmulo de fuerzas unidas el 31. Hay mucha gente que está haciendo mucha cosa y luchar en ese momento, pues no, estaríamos como en cierta desventaja. O sea, como que los santos y el bien están muy ocupados, como para solicitar ayuda al más allá. No, sino que sería más fuerte la batalla. Ok. Sí, sería más fuerte. Oiga, padre, hablando del Halloween, que ya se aproxima, pues sí, como usted decía, la historia del Halloween, si uno va a la historia, ve que el disfrazarse era camuflarse entre los espíritus, entre los muertos, para que los espíritus no lo atormentaran a uno. Entonces por eso la gente se disfrazaba. Y ahora bien, el triqui Halloween era porque los espíritus piden cosas a cambio cuando venían. Y si la gente no le da cosas a los espíritus, los atormentaban. Por eso los niños piden dulces, y usted le tiene que dar dulces o si no se le crece la nariz. Entonces los espíritus lo mismo, deme cosas a cambio o si no le va a pasar tal cosa. Meterse en el rol de creerse un espíritu o un muerto, así los niños no lo sepan. Los niños disfrutan el disfrazarse. Los jóvenes también van a sus fiestas disfrazados. Y hay algunos que no conocen la historia y no saben el por qué el disfraz o el por qué pedir cosas a cambio. El meterse en ese papel de muerto o de espíritu y salir a pedir cosas a cambio, actuar como un espíritu, un fantasma, ¿eso puede traer consecuencias? Que los espíritus digan, es una burla como hacia nosotros, o de pronto el disfrazarse y hacer este tipo de cosas es invocar espíritus sin querer queriendo. He tenido casos donde han hecho lo que decía Daniel, dejarnos llevar de la festividad y nos disfrazamos y lo vemos algo lúdico, pero es abrirle una puerta a estas entidades. Y yo he tenido casos donde sí ha sucedido, no en todos los casos. ¿Yo qué recomiendo? Bueno, si se van a disfrazar, disfraces de disfraces que sean sanos, de ángeles, de positivos. Lo otro es también lo del llamamiento de que yo quiero esto, yo quiero lo otro, si no me lo dan, bueno, eso tiene una invocación.
y es una invocación que viene desde los celtas, sin entrar, es que es larga la historia, pero el hecho es que sí estamos abriendo puertas. Respeto mucho a los que al que pues digan, no, yo sí lo voy a hacer y lo hago y nunca me pasa nada, está bien, pero sí he tenido casos donde ha sucedido. Tener objetos en la casa, la decoración también atrae ese tipo de entidades. No voy a decir que es que si usted coge y decora su casa con calaveras y con brujitas es que le va a llegar la bruja, es que le va a llegar el demonio, no, pero sí he tenido casos donde hay una implicación. A veces el inconsciente, así usted no lo esté racionalizando de que está haciendo una invocación, esa forma en que se está haciendo las cosas atrae y abre una puerta a esas entidades. Es triste, es desafortunado, he tenido varios exorcismos que he tenido que hacer se ha colado el enemigo y esas cosas, esos chukis en esas fiestas. Muy bien, eso cuanto al Halloween, que viene el 31. ¿Por qué ese choque, padre, entre, digamos, el 31 y el primero? Hablemoslos como, podría llamarse entre el mal y el bien, ese contraste de esas dos fechas unidas, cuando se celebra, por ejemplo, Día de los Santos, el Día de los Muertos, pero antes viene ese Día de las Brujas. Sí y no, es que ahí vamos a la historia. Muchos pueblos el 31 lo celebraban como el día de la muerte y la resurrección, el renacimiento de los celtas, los mayas, los toltecas, los griegos, los romanos. Lemuria, la fiesta de Lemuria de los romanos. ¿Qué pasa? Cuando la iglesia, el cristianismo se fusiona con el Estado, no dicen, la estrategia de la iglesia no es decir, esa fiesta es demoníaca, la vamos a quitar, sino ellos ¿qué dicen? Dicen, hay una fiesta que es a unas deidades, a unos rituales satánicos, porque eran satánicos, los druidas hacían unas fiestas donde sacrificaban niños, mujeres, bueno, no vamos a hablar a hablar de la historia, que es bien compleja, y dicen, no vamos a quitar estas fiestas, pero le vamos a dar un cambio diferente. Entonces Halloween es la noche de todos los santos, vísperas de la noche de todos los santos. Vísperas, sí, la entrada, noche, al día de los santos. Exacto, entonces ahí buscan santificar esa fiesta, para darle un sentido diferente. Pero como todo se va colando, y a través de la historia se fue colando, a través de la Edad Media, después Estados Unidos, cambió esa perspectiva como de celebración de los santos para quedarse como la fiesta de Halloween. Y pasando de los santos al Día de los Muertos, que lo celebran el 2, son 3 días ahí consecutivos, ese 2 de noviembre, padre, ¿puede ser el día de mayor actividad de fantasmas, de espíritus que nos visitan ya que hablamos de los muertos? Sí, Danielito, es un día donde precisamente el Día de Todos los Santos es porque hay más de 7,000 santos en la iglesia. Entonces el calendario no da, entonces un día pueden haber 7, 8, 10, 12 santos. Entonces para hacerlo más fácil dijeron, vamos a ponerle una fecha, el primero, todos los santos, celebramos todos los santos. No podemos dejar a los que están en ese peregrinar al reino de los cielos. No es que usted se muere y ya se va al reino de los cielos, sino que es un proceso y tenemos que darle un lugar a los muertos, o sea, a los que están en ese proceso. Estos seres, estos espíritus, viven deseosos, necesitan de la oración de nosotros. Ellos, como ya desencarnaron, no pueden orar, no pueden hacer nada positivo para crecer espiritualmente. Entonces la única forma que ellos tienen para ayudarse a palanquear, para subir más ese nivel, para llegar más rápido al reino de los cielos, es con la oración que nosotros podemos dar. Entonces sí, ese día hay bastante actividad en muchos lugares. Más, hay muchos que hacen investigaciones ese día y a veces se pegan sus sustos porque sí hay mayor, es como si ellos supieran o están enterados de que ese es el día de ellos y que necesitan oración, pero hay gente que se pone a molestarlos y dice, venga, yo quiero una fotico, yo quiero un video, yo quiero un autógrafo allá, a ver cómo es la cuestión. Entonces van y le jalan las patas. Entonces ahí es una cuestión que tenemos que mirar con respeto y mirar de que nosotros
en algún momento vamos a llegar a ese punto y vamos a necesitar oración, porque eso nos va a ayudar para el reino de los cielos, ese proceso de llegar de limpieza o purga, si lo quieren llamar ahí, por eso viene la palabra purgatorio. No es una palabra bíblica, pero está en la Sagrada Escritura que no podemos ir sucios al reino de los cielos. Y esa transformación, esa transmutación de todo eso hace un proceso y nosotros les podemos ayudar con la oración. El cartel paranormal está al aire. Invitado el Monseñor Andrés Tirado, hablando esta noche del Día de las Brujas, el Día de los Santos, el Día de los Muertos. Y ya vengo después de un audio que nos va a presentar Paul para preguntarle al Padre precisamente sobre los tatuajes, si tienen algún poder sobrenatural, si esto puede atraer entidades malignas, entidades buenas. Vamos a ver qué nos dice el Padre sobre los tatuajes. Pero en las siguientes horas, aparte de las historias de miedo, vamos a estar hablando de tatuajes, que para muchos tienen una representación bastante importante, pero para otros dicen que esto puede atraer cosas negativas, cosas positivas, que los tatuajes a uno dicen, ojo con tatuarse un demonio, ojo con tatuarse al santo, ojo con tatuarse al duende, a la bruja, porque esto puede tener alguna consecuencia. ¿Qué opina usted de ese tema, Padre? ¿Sí nos puede llegar a afectar, para bien o para mal, un tatuaje? Pues eso depende al exorcista que se le haga la pregunta, porque hay unos que son más fundamentalistas, yo no soy tan fundamentalista, entonces parten de que en la Sagrada Escritura aconsejan no hacerse en tatuajes. Uh-huh. Lo que pasa es que ese es un tema muy largo, un día estos podemos tocarlo en un en vivo, en un programa del cartel. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es si el tatuaje es un tatuaje que no tiene simbología demoníaca, si se hace en un lugar donde no es algo tan pesado, no hay gente que tenga conexiones con cuestiones así oscuras, no le veo problema. Pero sí hay tatuajes donde pueden vincularlo con demonios y espíritus. Los tatuajes están en todas las culturas, ¿no? Desde los tiempos más antiguos y tienen una referencia importante. En el Antiguo Testamento, ¿por qué se decía que no se debía de tatuar? Porque el tatuaje era una marca de propiedad, o sea, de que usted era esclavo de cierta tribu, de ciertas personas, por eso se prohibía el tatuaje. Y porque también ciertos sacerdotes de Baal y de otras etnias, pueblos semíticas, hacían pactos con demonios con tatuajes, y esto está en muchas culturas. Pero también, por ejemplo, en el cristianismo, en ciertas épocas también algunos se tatuaban símbolos cristianos como ofrenda, como también protección, si lo queremos llamar así. Los peregrinos de Jerusalén, por ejemplo, cuando iban a Jerusalén, se hacían un tatuaje en la frente para decir que estuvieron, o en la mejilla, para decir que estuvieron en Jerusalén. Entonces, depende mucho qué es lo que se va a tatuar, depende mucho de lo que, en los lugares, ¿no?, que se haga. Las tintas con que lo preparen, si hacen algún tipo de rituales, algún tipo de conjuros, si hacen alguna invocación. Sí tiene he tenido exorcismos donde hay personas con ciertos tipos de tatuajes que lo hicieron para ciertos tipos de brujerías o de pactos, por ejemplo. En la santería, en el vudú se maneja mucho, la Santa Muerte, donde el demonio dice, yo entré a través de ese tatuaje, porque a través de ese tatuaje o esa sublamación me invocaron y yo estoy acá, y esa fue una forma en que yo entré. Pero no es en el caso total de que todos los que tengan tatuajes o todos los que se hagan marcas en la piel es que se les va a meter el demonio, o es que son satánicos. Lo que sí, pues yo recomiendo es que no se hagan figuras satánicas o de cosas que usted no sepa que se está tatuando, porque sí está abriendo una puerta. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado con ese tipo de casos. Tatuarse, por ejemplo, un rostro, algo que recuerde a un ser querido que falleció, puede amarrar a esa persona a este plano. Mucha gente cree que el guardar objetos, ¿no?,
de, oiga, no guarde eso de su mamá, no guarde eso de su amigo, de su hijo, porque los retiene en este plano y no descansan en paz. Y mucha gente se tatúa un rostro, unos ojos, algo de esa persona. ¿Cree usted, padre, que eso es de pronto no dejar descansar en paz a esa persona o no tiene nada que ver? Lo que pasa es que no es tanto el tatuaje o el elemento que esté, es la mente, la psiquis de la mente. Entonces la mente atrae a ese ser querido, y cuando nosotros lo pensamos con dolor, con sufrimiento, cuando nos obsesionamos con la pérdida de un ser querido, que es un tema muy delicado, muy difícil, porque es algo que tendremos que aprender a vivir con el tiempo, porque no es fácil. La pérdida de un ser querido, cierta parte de nuestro inconsciente, de nuestra mente, nuestra psiquis sí atrae, podríamos decir que afecta ese parámetro. Ellos no dejan de ser quienes son, ¿no? Entonces, si se fue mi papá, mi mamá, ellos saben que yo soy su hijo y saben quiénes son ellos, y, o sea, eso no se pierde. Entonces siempre el ver a su hijo, a su hija que están sufriendo, que están pasando por un momento difícil, que lo están llorando, que está sufriendo esa pérdida, que no la ha podido saber manejar, ellos sienten también, se angustian y sienten como esa intranquilidad. Entonces en cierta forma sí es retenerlos. Pero no, se puede tener una foto de su ser querido, puede tener algún objeto, puede tatuárselo si quiere, si eso le da paz, tranquilidad, pero la concepción de cómo lo va a recordar, con cariño, con amor, que fue algo maravilloso, que sigue desde otro plano espiritual acompañándonos, o con dolor, sufrimiento, agonía, tristeza. Pues ese es como el límite para saber en qué objetivo, en qué nivel se pueden manejar este tipo de cosas. Monseñor, ¿estamos listos para el exorcismo la otra semana? Vamos a ver. Vamos a ver, no, estamos listos. ¿Cómo así? ¿Usted me va a embalar? Exorcismo la otra semana, ¿qué día será? Como usted nos saca los chukis. Tiene que estar pendiente del cartel. Cualquier día, de domingo a jueves la otra semana, tenemos un exorcismo en vivo. 31. En vivo, exorcismo en vivo. Hemos hecho bastantes en el cartel. Llega otro. Después de ¿cuándo fue el último? ¿Hace cuánto tiempo? 2 años, 3 años. Claro, más, en pandemia no. Por ahí 4 4 años. Sí, algo así, toca revisar los videos Por que ahí. están en YouTube. Haremos un exorcismo, obviamente esperando que lo más importante es que la persona se mejore, más que lo que pueda llegar a ocurrir. Claro, alguien dice, ¿quiere pasar un exorcismo? No lo sabemos. No sabemos qué pueda llegar a pasar. Inclusive, padre, y usted me aclara, puede que en un exorcismo ni siquiera se manifieste la entidad. Sí, diga, no, yo aquí no. No, yo no voy a hablar con Daniel. No voy a hablar, no me voy a prestar en esta ocasión. No, aquí no me van a ver. No sabemos qué pueda llegar a pasar, esto no es un show, entonces pendientes del exorcismo. Y padre, bueno, entonces la otra semana nos vemos en el exorcismo. Vamos a ver. Allá en la capilla. Ese día me traigo mi crucifijo. Sí, no, pues, pero cárguelo, porque uno le regala vainas y nada. No. Después le jalan las patas. La tengo ahí en la puertica de mi casa. Más le vale. Chévere. Bueno, eso está muy bien. Bueno, padre Andrés, le agradezco por haber venido. La gente que lo quiere buscar para temas espirituales, temas de exorcismos, ¿en dónde lo pueden encontrar a usted? Sí, si necesitan que le saque el chuki, ayuda espiritual, sanación, liberación, prosperidad, por ahí se ríen. Al 600-3445, en las tardes, Danielito, cuando quiera que le saque el chuki, bien pueda. Déjenmelos ahí que están. Me acompañan. En redes, en Monseñor Andrés Tirado, ahí en San Google pueden buscar y ahí encuentran todo sobre el mundo espiritual, místico y paranormal y la ayuda que necesiten. Monseñor, muchísimas gracias. No, a ustedes una feliz noche, el Señor los bendiga, pilas, este 31, por favor, mucha oración. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega, estamos iniciando una nueva hora. Acaba de terminar el partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín, ganó el Medellín, 2-1 a Millonarios. En el último minuto Medellín se llevó la victoria. Abrazo grande a los que a esta hora salen del Campín, sintonizan el cartel de la Mega y bueno, esperar la última fecha este fin de semana, a ver qué pasa con Millos, que ya Medellín con ese triunfo se clasificó a los 8 finalistas. Importante, con mucha tranquilidad, chicos. Sí, por favor, tranquilidad, no van a romper los alrededores ni nada, ya que se puede hacer. Bueno, habíamos anunciado que íbamos a hablar de los tatuajes. Claro, alguien dirá, venga, ¿y el tatuaje qué tiene que ver con el mundo de lo paranormal, de todo? Pero piense por un segundo usted, si le damos poder a una estatuilla, ¿no? A algo que compramos en una tienda y lo ponemos al lado en una mesita y le hablamos, le pedimos,
le hacemos oración, le ponemos una vela. Y estoy hablando de un objeto material. Claro, que usted cree que tiene poderes debido a su fe. Pero es un objeto. Ahora imagínese algo que usted va a llevar en su cuerpo. Todavía más, ha llegado más pegado a usted, digámoslo así, para que me entienda. Entonces, pensemos por un segundo, y obviamente yo siempre hablo con mucho respeto, un Cristo. Imagínese usted un Cristo, lo que la gente suele poner de pronto encima de su cama, y uno dice, no, puse ahí un Cristo. Ahora imagínese ese mismo Cristo, pero en su piel. O sea, si ese Cristo que usted tiene en una pared tiene poder para usted, imagínese en un cuerpo, cargándolo, llevándolo, hasta el día de su muerte, hasta que ese pedazo de piel se pudra. ¿No? Entonces piénselo por un segundo. Le damos a veces mucho poder a objetos materiales y por eso los tatuajes entran en el mundo del misterio, entran en el mundo de lo sobrenatural. Usted le da poder a una cadena con un dije, independiente de lo que sea ese dije, una cruz, un santo, la foto de su abuelita, lo que sea, y usted le da poder. Usted dice, este dije me cuida a mí de lo malo. Y repito, al final, ¿qué es eso? Un objeto. Y usted compró y se colgó, punto final. Ah, es que no, yo llevé el objeto a tal sitio y ya. Pero ahora imagínese algo que usted lleva en su piel. El misterio de los tatuajes. ¿Será que un tatuaje atrae seres oscuros? ¿Seres de luz? Mucha gente he conocido que se tatúa a un Cristo para que le vaya bien, para tenerlo ahí con él, para sentirse protegido. ¿Será que sí logra tener efecto? Hay gente que de pronto se tatúa un duende para que le dé suerte en algo específico que tenga ese duende. Puede ser algo de dinero, algo de salud, algo de amor. Hay parejas que se tatúan pensando que si se tatúan mutuamente el nombre de cada uno de ellos, van a orar toda la vida. Así como diría uno, hasta que la muerte nos separe, hasta que el tatuaje nos separe. Y lo hacen con esa fe. Pero digo, todo esto es fe. Pero vamos a ver historias de la vida real. ¿Usted cree que esto nos puede ayudar? ¿Nos puede proteger? ¿Nos puede afectar? ¿Será que uno llega de donde el tatuador porque le pareció chévere hacerse un diablo, un demonio, que puede ser un tatuaje interesante, bonito, digamos, artísticamente, que no, me pareció uno chéverísimo ese diablo? Yo creo que es un simple dibujo, digámoslo así, es arte y ya. Pero ¿será que usted desde que se tatuó ese demonio o lo que se haya tatuado, su vida cambió? Empezó a tener pesadillas, empezó a sentir que lo atormentaban. Y puede ser el tatuaje. Piénselo. Si a veces ocurre por una manilla, ¿no? Hay personas, hay brujos que dicen no le reciba una manilla a cualquiera. No se ponga un anillo de cualquiera. Y hay gente que regala manillas para darle algún tipo de maldad a una persona. Manillas que ritualizan y se ve en muchas ocasiones, ay, mira, te regalo esta manilla, y de pronto es para que le vaya mal a la persona. Repito, y estamos hablando de un objeto material. Ahora imagínese usted algo que usted mezcla con su sangre, que queda entre su piel, ¿no? Entonces eso es bien interesante, porque había alguien que me decía, oye, ¿los tatuajes qué? Pero por eso hago esta introducción, para que usted lo piense por un segundo. Es como si yo dijera, ¿y esa cadena qué es suya? No, pilas, que es mi Cristo, hermano, y me cuida. Le digo, es una cadena, es un objeto que le costó tanto. ¿Eso qué va a tener? ¿Qué poder va a tener si es una cadena? Es lo mismo con los tatuajes. ¿Qué poder va a tener un pedazo de tinta? Lo mismo podría decir yo, ¿y qué poder va a tener esa pulsera que se puso? No, es que esa pulsera es eso es mío, eso es sagrado para mí. Ah, bueno. Entonces, quiero que se dé cuenta la importancia que puede llegar a tener un tatuaje en una persona. Y de pronto a usted esa cadena o esa pulsera o esa estatuilla que puso en su cuarto le atrajo algo. Seres de luz, seres oscuros, ¿no? Ahora imagínese el poder de un tatuaje. Hay gente que me dice, oiga, Dani, esos muñecos que usted tiene en su casa, todos esos monstruos, esos demonios, eso le va a traer cosas malas. Imagínese si alguien piensa eso de un muñeco, porque son muñecos, no es nada más, son muñecos.
¿Qué puede pensar alguien de un tatuaje? Si un muñeco, ya que les gusta el terror, cree usted que tiene poder, porque es el muñeco, no sé, el muñeco el Chucky, y uno compra un Chucky y lo pone ahí en la cama, y alguien dice, uy, no ponga ese muñeco, no, eso te va a traer malas cosas. Pedazo de plástico y un pedazo de pelo artificial, ¿por qué va a traer malas cosas? Pero si usted cree en eso, piense en lo que puede traer un tatuaje, ¿no? Entonces, esa introducción es para que piense usted el poder del tatuaje en el mundo del misterio, en el mundo paranormal. Y por eso, si a usted le pasó algo con un tatuaje, que nos cuente esta noche. O por lo menos que usted crea que fue el tatuaje, porque comprobarlo es difícil, es imposible. Eso es como comprobar que el Cristo que yo puse en mi habitación me trajo buena suerte. Eso no lo va a poder comprobar jamás. Pero yo voy a creer en eso. Yo voy a decir, gracias mamá, o gracias hijo, o gracias esposa, que me hiciste poner ese Cristo. O cargar esta medallita y me ha ido divinamente. Lo mismo un tatuaje. Demostrar que un tatuaje me trajo cosas buenas o malas no puedo. Pero si usted cree que fue el tatuaje, espero que me cuente. Que usted diga, Dani, sí tiene razón. El tatuaje a mí me cambió, me transformó, me trajo suerte, me trajo maldad. ¿O a usted como tatuador le pasó? Tatuó a alguien y ese alguien, ese cliente, llegó días después y le dijo, quíteme esto. Cámbieme ese duende por un león. Porque es que se me apareció un duende en la casa, ahora me están asustando. Y fue desde que me hice un duende. ¿Será que lo invoqué? Hay personas que me dicen, Dani, ¿usted por qué tiene tantos duendes? ¿Será que los atrae? Yo le pregunto ahora a usted, ¿será que ese tatuaje que usted tiene de duende lo atrae? Porque para mí es más fuerte un tatuaje de un duende que un muñeco de un duende. Si usted cree que un muñeco de un duende tiene poder, tiene mucho más poder un tatuaje. Para mí, sería mi opinión. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Hay varios invitados en la noche de hoy que nos han enviado su opinión, bien sea como tatuador o como cliente, digámoslo así. Tenemos unos audios interesantes que nos van a hablar de la psicología en los tatuajes, del poder místico y las consecuencias espirituales que vamos a estar oyendo a lo largo de la noche. Pero quiero arrancar con una invitada que vamos a hablar cositas interesantes, obviamente en relación a los tatuajes, pero también ella tiene mucho que hablar del mundo del misterio. Y se los voy a presentar como aparece en su Instagram, juanita.tattoo, T-A-T-T-O-O, juanita.tattoo, raya al piso. Aparece ahí y ella escribe, grabo recuerdos en la piel, tatuaje autorial y ritualista, arte espiritual. O sea, mete hasta la palabra espiritual ahí. Juanita.tattoo, raya al piso, para que la sigan. Ella está invitada esta noche y pues quiero empezar a hablar con ella de varias cositas. Juanita, bienvenida al cartel, ¿cómo me le ha ido? Hola, muy bien, Dani, gracias. Bueno, Juanita es tatuadora. Sí, tatuadora, psicóloga, tatuadora. Psicóloga, ahí bien interesante, arrancamos bien interesante porque podemos hablar de varias cositas del misterio. Vea yo, Juanita, en su Instagram, que ha hecho usted publicaciones donde nombra la palabra, por ejemplo, protección, como que un tatuaje dice un tatuaje para la protección, diseños astrales. Y bueno, arranquemos con esto. ¿Cree usted, Juanita, que el tatuarse algo nos puede traer del más allá, que no sé qué es, cosas buenas o cosas malas? ¿O cómo ve usted un tatuaje? Para mí el tatuaje, aparte de arte, es algo que plasmamos en la piel, es una parte muy espiritual de nosotros. Bueno, algunas personas se lo hacen con un significado especial, algunas simplemente porque les gustó, pero desde mi punto de vista, los tatuajes que son de protección sirven, o los tatuajes que dicen que les trae algo malo, pues les trae algo malo, pero dependiendo también de la persona. Entonces, si uno cree mentalmente que ese tatuaje te va a servir para protegerte, para traerte amor, para traerte salud, para protegerte de las malas energías, lo va a hacer. Porque si tú lo piensas y lo intencionas al universo, así mismo lo va a pasar, con lo bueno y con lo malo. Entonces pienso que es como más la intención que tú le pongas al momento uno de hacer el tatuaje, de la persona que lo hace, porque yo pienso que somos completamente energía. Y dos, pues del significado y de la persona, de lo que intencione al universo con ese tatuaje. Entonces sí pienso que puede obviamente servir
O puede traer ruina o desgracia si la persona sí lo cree. Es como lo que tú dices. Si yo creo que a mí me están haciendo brujería y lo creo con toda mi alma y me está viendo mal, obviamente te va a seguir yendo mal, porque eso es lo que tú estás intencionándole al universo como tal. Entonces pienso que sí, depende como de lo que tú pienses, de la energía que tú emanes hacia lo que tú estás plasmando en tu piel. ¿Respondió Juanita la tatuadora o Juanita la psicóloga? La psicóloga y la tatuadora. Las dos en Las uno. dos. Sí. Para una psicóloga, los tatuajes, ¿qué significan desde el punto de la psicología? Cuando un psicólogo dice, bueno, este hombre tan tatuado, este sí hizo un tatuaje, ¿cómo ve la psicología los tatuajes? Pues es que eso es más como de la cultura, ¿no? O sea, los tatuajes empezaron como, bueno, ahorita lo vemos como moda, a veces es cultura, pero desde hace mucho, desde la antigüedad lo usaban para muchas otras cosas. Antes utilizaban incluso los tatuajes para protegerse contra sus rivales, los guerreros. Antes también lo usaban, digamos, hay una momia que encontraron hace muchísimos años antes de Cristo, y la encontraron y tenía unos puntos, unas marcas, unos tatuajes en ciertas partes de las manos, y se pusieron a investigar. Y bueno, eran muchísimos puntos, eran como 61 tatuajes, en realidad 61, 57, 61, creo que eran 61 tatuajes en total. Y empezaron a investigarlo y decían, hey, los tatuajes antes los usaban también como medio de sanar a la persona o al paciente. ¿Por qué? Porque encontraron que en todos los puntos que él tenía eran como los puntos de acupuntura para tratar una dolencia de esa persona en ese momento. Entonces digamos que empezó como eso, luego se volvió como una tradición cultural y luego como más moda, pienso yo. Juanito, usted ahorita decía que bueno, la intención que uno le ponga al tatuaje es lo que le puede dar como vida, llamémoslo así, que si uno dice que es para la maldad, entonces puede hacer cosas malas, si es para el bien puede hacer cosas buenas. Pero ¿cree usted que influye también el tatuaje que uno se esté haciendo? Por ejemplo, hay gente que se tatúa sin la intención de que algo pase con el tatuaje, simplemente porque lo vio lindo. Hay gente que llega a donde los tatuadores y dice, ay, no sé qué tatuarme, préstame una revista y miran. Sí. Ay, esto está chévere, me gusta, eso sería bonito en mi espalda, sería, no sé. Pero ¿cree usted que alguien que selecciona, por ejemplo, un demonio por gusto, no, o de pronto no sabe ni qué es un demonio y el tatuador tampoco? Ah, está chévere esa imagen, venga, la hacemos. Y de pronto puede empezar a pasarle cosas malas porque fue un demonio lo que se tatuó, o lo mismo, o un ángel que uno diga, qué belleza esta imagen, no, esto es lo que me falta en el hombro o en donde sea, y se lo hace uno, pero sin ser el religioso, sin ser el espiritual, no, que los ángeles nada, me pareció del carajo la imagen. Pero ¿cree usted que es el solo hecho de que sea un demonio, sea un ángel, sea una bruja, sea un fantasma, un duende, seres, digamos, de otras dimensiones, puede traernos consecuencias? Pues depende de lo que crea la persona, pero siento que si se lo hace sin pensarlo, es decir, si dice, me pareció chévere. Sí, le pareció chévere y ya. Yo siento que no. No pasa nada. O sea, no, yo siento que si le empiezan a pasar cosas es pura superstición. O sea, yo siento que los seres humanos somos más de supersticiones y empezamos a unir todo lo que nos empieza a pasar, entonces decimos, ay no, pero si me está yendo tan mal es porque me hice ese tatuaje y me dijeron que no me hiciera un diablo porque entonces se me van a aparecer todos los diablos de él. O sea, me parece que es más como lo que te digo, como la creencia de la persona, pero si no lo hace con alguna intención, no siento que es más la superstición. Es lo mismo que dicen de los tatuajes, que tienen que ser, hay mucha gente que cree en eso y llega y dice, no, dime, me tengo que hacer otro, hazme otro porque tienen que ser impares. Y yo, ¿es en serio? Sí. O sea, y son supersticiones que la gente le han dicho y dicen, no, es que dicen que si tengo pares me va súper mal en la vida. Y yo, ok, pues si tú lo crees así, déjame, yo te lo hago. Pero realmente esa superstición empezó desde la momia que te comento, porque como le encontraron en el cuerpo tatuajes impares, entonces dijeron, no, pues si este hombre tiene tatuajes impares es porque es de buena suerte tener tatuajes impares. Entonces siento que eso empezó así y fue como una tradición, una superstición ya del ser humano. ¿Se ha negado a hacer algún tipo de tatuaje? Porque es un tatuaje con la intención de pronto de maldad, de... No sé, voy a inventar, que llegue alguien y diga, mire, es que yo soy de una pandilla de malandros, malos. Y me dijeron que si me tatúo esto, pues me va a ir mejor haciendo el mal. Como si el diablo me fuera a cuidar. Y necesito hacérmelo.
pero que quede perfecto y en esta zona. ¿Le ha pasado eso? O si no le ha pasado, ¿lo haría igual? ¿O usted diría, sería como cómplice de esa maldad? ¿Qué pasaría en ese Claro, caso? si tiene una intención, yo no lo haría. Si tiene una intención de maldad, Ajá. yo no lo haría, la verdad. Pero en el tiempo que yo llevo, ay, mis clientes son muy lindos y nunca No ha llegado el malo. no ha llegado el malo. Siempre es como con la idea de protección, como con la idea, es muy lindo porque, digamos, hay unos tatuajes que yo realizo, que son los sigilos, y son cosas que tú decretas para el universo para que lleguen a tu vida. Entonces yo les digo, nunca hagas, yo lo hago a partir de una frase que la crea la persona. Entonces yo les digo, la frase tiene que ser tengo, más no quiero, porque el quiero es un sinónimo de carencia. Entonces tú le estás diciendo al universo, carezco de esto que quiero y anhelo. No. Entonces tu frase tiene que ser, tengo en mi vida amor, tengo en mi vida prosperidad. Entonces, de acuerdo a la frase, yo realizo el sigilo ritualizado y demás, y lo hago con la persona, pero entonces siempre son como cosas positivas. Los tatuajes nos atraen seres de la oscuridad, nos atraen seres de luz, nos pueden traer buena suerte, mala suerte, no nos afectan en absolutamente nada. Usted puede contar su historia llamando al 601-288-4218. 601-288-4218. Quiere dar su opinión sobre los tatuajes desde el mundo del misterio, historias de la vida real. Claro, para algunos dicen que va a ser un tatuaje, no es nada. Pero repito, hay personas a las que les empiezan a suceder cosas en casa por un objeto, por una medallita, por una vela, por un muñeco. Ahora imagínese usted, por un tatuaje. Si pasan estas cosas por objetos, ¿por qué no podrían pasar por un tatuaje? Que ya está, mejor dicho, en su cuerpo. ¿Le pasó algo a usted por un tatuaje? ¿O su opinión es no va a pasar nunca nada? La Mega, buenas noches. Buenas noches, mi tripas. Gracias, ¿con quién hablo? Con el sargento, ¿sí se acuerda? Lo llamó de fundación. El sargento, hermano, es de fundación. Sí, señor, muchas gracias. ¿Y qué quiere opinar usted respecto a los tatuajes? Bueno, respecto a los tatuajes, pues yo tengo uno en la espalda, ¿no? Tengo un soldado arrodillado con un Cristo. Ok. Ese tatuaje lo tengo en honor porque yo soy sobreviviente del 2006 en combates en una parte que se llama Tumaco, Sí. de Nariño. Sí, señor. Entonces, pues éramos 18 personas, ¿no? En una operación contra las FARC y quedamos vivos nomás 2. Un soldado profesional, en ese entonces yo era soldado profesional, y un sargento que quedó vivo, y 16 pues compañeros que pues ya estaban para pensionarse, otros estaban entre los 14 y 15 años, y pues yo, que era el más recluta de todos, y un señor sargento, quedamos vivos. A este tiempo que han pasado los años y yo sigo activo en el ejército, mi sargento quedó psiquiátrico. No reconoce a nadie, le tienen que dar la comida, o sea, quedó como si fuera un vegetal, pero pues camina normal, pero no reacciona. Y yo me hice el tatuaje, sí, en honor a Dios, porque pues yo digo que literalmente fue él el que me sanó y me curó, porque yo estuve mal también, y me sanó y pues me protegió de ese combate, ¿no? Prácticamente. ¿Y cree usted entonces que ese tatuaje hoy en día, el que usted lleva en la espalda, como usted dice, de ese soldado ahí arrodillado con el Cristo, es como es de agradecimiento, pero también cree usted que también hoy en día es como una protección hacia la maldad? Pues viejo tripas, te voy a contar que sí, oíste, yo sí creo que ese es como mi talismán, porque mira que hace un año yo estaba en un batallón en Nariño, nuevamente en Nariño hace un año, y a mí me levantó, estábamos peleando con los helenos, y me levantó un cilindro de gas, y pues me partió el tabique, me jodió la cintura, una pierna me traquea, y o sea, estoy a medias, pero entonces, mira que no me pasó nada, sigo vivo, ¿sí entendés? Y antes de eso me han pasado otras cosas, y sigo vivo. O sea, yo digo que ese es como mi talismán, y pues
yo creo mucho en Dios. O sea, creo muchísimo en Dios. Yo oro todos los días y fuera de eso soy devoto de las ánimas. Bueno, pues a nuestro amigo muchas gracias por su opinión y participar esta noche en los tatuajes. Juanita Tatú, que está aquí en mesa con nosotros. Juanita, alguien decía aquí en redes el tema de, y me imagino que de pronto le ha pasado, tatuarse los nombres de las parejas cuando son novios. Se ve mucho, o las iniciales, ponte mi inicial, ponte la mía, o tatúate mi nombre y yo me tatúo el tuyo. ¿Cree usted que esto es como un pacto de sangre? ¿Y cree usted que eso en algún momento puede ser como un amarre, como algo que entre un tema espiritual y uno diga, ya no quiero tanto a mi pareja, o algo pasa pero estoy como atado a esa persona? ¿Usted cree que un tatuaje mutuo, compartido, podría llegar a ser como un amarre espiritual? De por sí, el tatuaje en sí es como un ritual, me parece a mí. Y si tú haces un tatuaje con la pareja, haciéndote la inicial o haciéndote un nombre, sí siento que si se hacen, o sea, digamos el tatuaje de la persona y de la pareja, Sí. por decir así, sí siento que puede llegar a ser como un poquito de manejo de energía difícil. O sea, sí, a mí sí me parece que sí podría influir mucho. O sea, que Me ha usted como pasado- tatuadora de pronto no recomendaría ese tatuaje. No, me ha pasado mucho que se lo hacen de pronto esposos, personas que ya llevan muchísimo tiempo, Ajá. pero sí siento que es como compartir esa energía y como vincularte y amarrarte a esa persona, porque sí es un nombre que va tatuado en tu piel. Entonces sí, siento que sí puede ocasionar eso. ¿Le ha pasado con algún cliente que llegue y le diga que quiere transformar su tatuaje o que le averigüe por eliminarlo, por borrarlo, por cosas extrañas que le sucedan porque él piense que es por el tatuaje? No, pero me pasó algo súper chistoso, no voy a decir los nombres, pero se tatuaron en cuanto a respecto de lo de los tatuajes de pareja. Sí. Y a veces es como lo que decía la persona, si yo me tatúo y sé que me tatúo por esa persona, digamos que la tengo siempre en mi mente. Y si terminan, pues obviamente ese tatuaje siempre le va a estar recordando a esa persona. Sí. Yo hice un tatuaje, ni siquiera eran los nombres de la pareja, se hicieron uno igual los dos, y después de que terminaron, él se lo trató de quitar a las malas, porque decía que cada vez que lo veía, se acordaba de ella, Claro. y se lo quemó. Ay, juepucha. Y yo, ¿pero qué estás haciendo? O sea, eso se puede tapar, pero no hagas eso. Pero yo siento que es más como la energía que tú también le pones. O sea, si tu mente sabe que ese tatuaje te lo hiciste por esa persona, obviamente siempre te lo va a estar recordando. Así le hagas otro encima. Claro, entonces él como que me lo quemó. Ese lo quemó. Ese dañó pues la piel. Pero Claro, digamos que cicatriz. sí. O sea, prefirió, ¿cómo sería? Como la rabia o algo que prefirió. Pero volvemos a lo mismo. Por más de que va a quedar la cicatriz, Claro. que le va a recordar a la persona. Entonces yo decía, y hoy que estamos tocando ese tema que tanto hemos hablado aquí de amarres de brujería, pues madre, hoy, Si lo hacen con una vela, perdón. estoy hoy por pensar que uno de los amarres más bravos y reales, o sea, irreal, no estoy diciendo paranormal, es el tatuarse de verdad con la pareja. Yo pienso que también no es tanto amarre, Dani, sino ya yo pienso que ya pasa a ser un tema mental, un tema psicológico. Pero yo digo ese amarre porque va a quedar para toda la vida el recuerdo, toda la vida. No estoy diciendo amarre en que uno no pueda dejar a la persona, porque en los amarres de brujería se supone que son para que la pareja no lo deje a uno. Sí. Que uno dice, lo amarré a mí y ahí lo tengo. Listo, funcionó el brujo. Yo me refiero a un amarre Energético. energético y de pensamiento, bueno, todo lo que quieran meter de por vida. Exacto. Uno lo puede ver muy chistoso, ay, tan lindo, sí, ya ay, cumplimos un año y de aniversario el tatuaje. Ah, muy bonito y queda divina la letra y no, y qué tatuaje también jalado. Pero pensándolo hoy, yo digo, esa persona quedó para usted toda la vida. Es que también el problema, Dan, es que, por ejemplo, si usted, yo creo que se debe acordar de su novia de cuando tenía 15 años. Ahora imagínese con un O de un tatuaje, gran amor. Imagínenselo con un tatuaje. viéndolo todo el tiempo. Y así lo Claro. tape porque decir, ay, no, me lo tengo que tapar porque cómo me voy a adelantar ahora a otra novia. Así Lo se primero lo que tape, decir, lo tiene ¿y ahí. quién es fulana? ¿Quién es Juanita Tatú? Ay. Entonces usted va, tápeme esto y escribe, hágame un Mickey Mouse encima, por favor. Sí, lo único es hágamelo. Pero igual esa persona, cada vez que vea el Mickey Mouse, y que las personas suelen preguntarle a uno, ¿no? Dani, ¿y ese tatuaje qué es? Y uno dice, hermano, esto es por el América de Cali, esto es por mi hermanita, esto es por mi mamá, esto es por radio, qué sé yo. Entonces cuando se le preguntan, ¿y ese Mickey Mouse?
pues de pronto usted va a responder, no, es que me encanta Miki. Y por dentro está diciendo, es Juanita Tatú, que fue mi novia hace 25 años y me tuve que tapar con el ratón. Claro. Entonces, ahí, viéndolo bien, es un amarre, Serio. un recuerdo de por vida. Y aquí lo complicado es que si el recuerdo es harto, para que me entiendan, pues psicológicamente, ya que estamos con una psicóloga, pues se va a afectar uno mucho. O sea, supongamos que esa persona lo traicionó a usted, lo engañó, y usted quedó destrozado. A uno dice, la tusa pasa. Bueno, sí, pasó. Duró un mes, 6 meses, un año la tusa. Pero con un tatuaje que le recuerde a usted a esa persona, la tusa será eterna. Claro. Yo quiero que me responda la psicóloga, porque bonita psicóloga. ¿Qué le diría usted a esas personas que van a pensar en tatuarse los nombres o las iniciales porque están en las mieles del amor? No, ahí sí me pongo a pensar como en las etapas del enamoramiento. Las etapas del enamoramiento, entonces, pues obviamente al principio lo van a hacer con mucha pasión, mucho amor, pero en esos momentos están en lo que tú dices, en las mieles del amor, todo es color rosa, todo es color lindo. Ya cuando comienzas a conocer realmente a la persona, los defectos, todo lo malo que tiene, eso realmente es amor, el soportar como todo lo feo de la otra persona. Entonces yo digo, si se van a hacer un tatuaje, jamás se hagan ni un símbolo que los caracterice a los dos, ni un nombre de la persona. Me ha pasado que sí hay parejas de casados, personas ya mayores, que se hacen la inicial de ella, la inicial de él. Ok, ya llevan mucho tiempo. Pero igual también puede ser malo el día de mañana, porque uno puede decir, tenemos 40 años, llevamos 20 años de casados, y a los 2 años infidelidad, termina de matrimonio mal, y le faltan unos 40 años de vida viendo el tatuaje. Incluso dicen que, bueno, lo que decía la tatuadora Liz, es verdad, o sea, la superstición está, y dicen que no se pueden tatuar el nombre de la pareja porque realmente terminan, o sea, eso es como la superstición de subir a Monserrate con la pareja mal. Entonces dicen que, la verdad, yo no lo recomiendo, uno, porque digamos que en la parte psicológica, pues en las etapas del enamoramiento, digamos que el amor puede iniciar y así como inicia puede terminar. Entonces no hacérselo por, ay, qué lindo, te amo, no, es como pensar bien las cosas, hacerse un tatuaje diferente. ¿Será que ese tema de lo que decía ahorita Juanita y Liz, será que el tatuarse de verdad entre parejas tiene alguna maldición? ¿Será que hay algo allí en lo paranormal de hacer ese pacto y decir, se acaba esta vaina? Piénselo usted. Si tiene una historia puede llamar al 601-288-418. También aquí en mesa está Juanita Tatú, que nos está acompañando como tatuadora y como psicóloga. Si ustedes la quieren seguir en su Instagram, aparece como Juanita.tatú, se escribe T-A-T-T-O-O _piso. Juanita.tatú _piso. Juanita, entiendo que hizo una mezcla para combinar la psicología con el mundo espiritual. Cuénteme de eso, ¿cómo fue esa transición o qué hizo, qué estudió, cómo involucró esto espiritual con los tatuajes y con su psicología? Bueno, yo desde pequeña siento y veo cosas que pues obviamente otros dirían, esta vieja está loca. Uh-huh. Crecí con eso, crecí viendo sombras, viviendo de susto en susto, porque a veces escuchaba voces que me gritaban. Evidentemente, pues fue muy difícil porque yo les contaba a mis papás y obviamente ellos decían, ay, se está inventando para dormirse con nosotros. Y yo, no, es en serio. Entonces fui creciendo y yo decía, pero yo lo sigo sintiendo, sigo percibiendo cosas que no lo percibía todo el tiempo, pero sí algunas veces. Crecí y bueno, en el colegio vi que lo mío era como la parte social, escuchar y demás, pero también yo decía, quiero saber qué es lo que me está pasando a mí. Y estudié psicología y a medida que pasó... Eso la llevó a estudiar psicología, el estar viendo sombras, escuchar voces y como cuestionándose qué le pasa, dijo, lo mío es la psicología. Claro, yo decía, yo quiero entender al ser humano como tal y la mente es muy compleja. Yo decía, venga, yo quiero saber qué es lo que está pasando en mi cerebro, o que si está funcionando bien, o qué es lo que me lleva a ver ese tipo de cosas, porque no soy la única, sé que muchas personas más lo sentían. Entonces dije, de pronto voy a descubrir qué es lo que pasa. Pero
obviamente en la universidad el tema es muy conductual, entonces nos hacían test psicológicos a los estudiantes y mis amigas, que eran las que sabían como de mi cuento, me decían: no, no, Juanita, por favor, por nada del mundo vayas a escribir que sí ves cosas, que sí ves sombras o que sí escuchas cosas. Y yo era como, no, van y me mandan a un psiquiátrico, van y me dicen algo, bueno. Entonces yo decía, bueno, voy a poner que no, que no. Después de un tiempo seguí estudiando y encontré un profesor muy hermoso, que si me está escuchando se llama Francisco Rincón. Y yo hablaba con él y yo le dije: profe, es que yo me siento rara porque yo sigo viendo cosas alrededor de las personas. Yo veo una luz y a veces cambia de color, a veces la veo azul, a veces en diferentes personas. O a veces detrás de la gente veo sombras que no me gustan y me asustan. ¿Será que yo estoy loca? Me dijo, no. Entonces fue al consultorio de él, hablé y me explicó que la parte espiritual, energética, obviamente existe y que se puede combinar, y es una vaina que se llama psicología transpersonal. Okay. Entonces estudia el comportamiento del ser humano como tal, pero no lo pone tan conductual, sino que también obviamente mira las partes espirituales y místicas de los seres humanos. Entonces yo dije, wow, entonces toda la parte energética y todo eso sí existe porque somos energía. Entonces ahí empecé a mezclarme con la parte espiritual, empecé a estudiar psicología transpersonal, también estudié, hice especializaciones hice unos talleres y unos cursos sobre Reiki y gemoterapia, porque digamos que acá en Colombia en ese momento no estaba en auge y yo dije, yo quiero estudiar eso. Amo los animales, entonces estudié desde acá en España unos cursos de terapias alternativas para mascotas y para personas. Hágame el favor. Que se llama Reiki y gemoterapia. Entonces el Reiki, para las personas que de pronto no conocen un poquito el término, es todo el manejo energético de la energía universal para sanar a otras personas por medio de esa energía. Entonces se tocan todos los puntos principales de los chakras de la otra persona, y la parte de la gemoterapia la manejo con todas las gemas y los cristales. Entonces también los pongo alrededor del cuerpo de la persona o del animal, y así empecé a hacer y a dictar cursos y talleres. Yo soy muy artística, entonces yo pinto, yo soy muy de arte, la verdad. Y dije, amo la parte del tatuaje, me encanta, me gusta, empecé a estudiarlo y dije, hey, ¿por qué no combinar la parte espiritual con la parte de los tatuajes, que es un ritual? Y se puede hacer un ritual muy lindo y muy especial para cada persona. Entonces, ahora los tatuajes que más me gusta hacer, obviamente hago de todo, pues los tatuajes blackboard, dotwork, que es como puntillismo, los minimalistas, pero lo que más me gusta hacer es cuando una persona me dice como, ven, diséñame algo lindo que me proteja a mí. Que lo proteja. Sí, diséñame un tatuaje yo les he explicado más o menos lo que es un sigilo, que también es un amuleto, que pues obviamente tú programas para traer algo a tu vida. Hazme uno de sigilo. Últimamente estoy muy involucrada con la parte de carta astral, entonces también hago la carta astral y con los detalles genéricos de tu carta astral hago el tatú y también pongo símbolos de protección e iluminación en el tatuaje. No, con Juanita reemplazamos a todos los brutos del cartel. O sea, la astrología, los cristales, todo, o sea, las protecciones. Claro, y todo eso lo vino usted a entender, hijo. Qué bueno también plasmar eso en los tatuajes. Sí. Bueno, muy pila, me gusta. Juanita, ahorita, después de oír a Esteban Cruz, que también participa esta noche con los tatuajes y todo, y va a ver qué noticia nos trae, ahorita le voy a preguntar precisamente cómo saber, ya que usted pasó por esto, estudió esto, cómo saber que una persona que dice ver sombras, escuchar voces, realmente sí está viendo eso o si realmente es producto de su imaginación. Ya viene Juanita a respondernos esto. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega, estamos de regreso hablando hoy de los tatuajes. Los tatuajes pueden atraer seres de luz, seres de la oscuridad, nos pueden traer protección, nos pueden traer maldad a nuestra vida. ¿A usted le ha sucedido algo relacionado a los tatuajes? Bueno, hemos escuchado diferentes invitados, también en mesa nos acompaña Juanita, Taturra y al piso, que también es psicóloga. Y por eso ha sido una charla interesante la mezcla de la psicología con lo paranormal y los tatuajes. Le hacía una pregunta a Juanita antes de oír a Esteban y de ir a la pausa. Y es, ¿cómo saber? Porque Juanita nos contaba que ella veía cosas desde chiquita. O ve cosas, sombras, escucha voces. Y ya que se ha involucrado tanto en el tema del misterio,
y también en su carrera como psicóloga, ¿cómo determina uno que esa persona que está viendo sombras en este momento, que empezó a escuchar cosas, o le puede estar pasando al hijo de alguien, que uno diga, yo vivo con mi niña, mi niño tiene 4 años y ahí dice que ahí está la señora, que ahí está el señor? ¿Cómo le podría decir a usted que esa persona sí está viendo cosas realmente que hay en otro plano o que sí son problemas o situaciones mentales? Eso en cuanto a la psicología se maneja de diferentes maneras. Las personas que tienen trastornos mentales como la esquizofrenia, que es más que todo las personas que sienten o ven alucinaciones o tienen alucinaciones visuales o auditivas, tienen otros rasgos diferentes aparte de ver y escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen alteraciones de la personalidad, tienen otros rasgos psicopáticos que obviamente llevan a que el profesional diagnostique que realmente esa persona sí tiene un trastorno como tal. Es decir, una persona que ve fantasmas, digamos como yo, o siente o escucha cosas espirituales y demás, es normal que solo vea y solo sienta eso, pero entonces si ya tiene un rasgo de personalidad diferente, que lo hace ser diferente con las otras personas, no sentir empatía o demás, eso ya se puede considerar diferente. Entonces se miran diferentes rasgos de la personalidad y pues para eso hay muchas, digamos que las psicólogas clínicas utilizan muchos métodos para ver si esa persona sí realmente tiene un trastorno mental, como la esquizofrenia. O sea que en un niño tocaría esperar tal vez a que evolucione un poco más, a que crezca un poco más para analizar mejor sus comportamientos y lograr descifrar si realmente sí ve cosas o es un trastorno mental. Mira que depende de la edad del niño. Yo no sé si de pronto tú, Dani, ustedes han visto Slenderman, el especial creo que es en Netflix, no me acuerdo. Bueno, el caso es que en el especial la niña sí sufre de esquizofrenia y la mamá nota esos comportamientos diferentes o esos rasgos de personalidad diferentes desde pequeña, porque la mamá dice que ella se sentaba con ella a ver la televisión, a ver una película y de un momento a otro ella contaba, salió Bambi y ella dijo, va a llorar, pues todos los niños lloran en ese momento que se le muere la mamá y la niña se quedó así y se reía, o sea, entonces la mamá dijo, ¿por qué te ríes? Eso no es chistoso, se le murió la mamá. Entonces sí hay rasgos de personalidad diferentes que uno como mamá puede determinar en los niños. Entonces ahí la mamá dijo, hay algo que está pasando en cuanto a la empatía que siente mi hija por las demás personas. Y era esquizofrenia, lo que tenía ella. Y ella se imaginaba a Slenderman y era genético porque el papá también tenía esquizofrenia. El señor dice, yo veía al diablo, o sea, yo iba manejando y de un momento a otro se parecía al diablo atrás. Y pues yo sé que es mentira, pero ahí estaba. Ahí yo lo veía, pero yo sabía que era mentira, es por la misma esquizofrenia que él tenía. ¿Sigue usted viendo fantasmas, Juanita? Sí, sí. ¿Cómo es un fantasma? Es como, bueno, yo los veo como transparentes, pero alcanzo a ver un poco de la ropa. Ok, como ver una persona real, común y corriente, Exacto. pero un poco transparente. Sí, un día me pasó que llegué como a un hotel, estábamos en Estados Unidos, y me bajé del carro y yo volteé a mirar el hotel como para mirar cómo eran las habitaciones. Era uno de esos como, no sé cómo llamarlo, como hostales que tienen... Como los moteles de Estados Unidos, de la carretera, sí. Exacto. Y yo volteé a mirar así y vi a la señora, estaba con un vestido aguamarina y la vi traslúcida y le vi, el cabello era negro, la piel blanca, pero no le alcancé a ver bien la cara porque lo que te digo, se veía traslúcido y los pies sí no los veía. Y yo, ¿ves? No veo nada. Y yo ahí estaba y ya se desapareció. Entonces digamos que mi percepción a veces los veo, pero más que todo me pasa que los siento y los escucho. Un día me pasó que estaba hablando con unos amigos en un sitio y estábamos hablando no sé qué, cuando yo sentí que una niña se me acercó y me dijo, ¿está Pedro? Y yo, ¿la escucharon? Les dije, Ajá. no escuchamos nada. Y yo, pero sí me habló una niña. Y yo, ¿quién? ¿A quién necesitas? Y se fue. Entonces sí me han pasado muchísimas cosas y todavía me pasan. Todavía, pero ya no tanto. Creo que el don se lo heredé a mi hija. Y usted como tatuadora, hablando de tatuajes, ¿se ha hecho algún tatuaje buscando esa protección de ver a estos seres y no le sirvió? ¿O le sirvió? No, yo me he hecho tatuajes de protección.
Tengo 2 tatuajes que por mis creencias es una oración a la luna y una oración al sol de protección en mi cuerpo. ¿Protección en cuanto a qué? A las malas energías. ¿Y ahí pueden entrar esos seres, esos fantasmas? Como que se Sí. alejen un poco. No, mira que no, nunca afectó eso. Yo pues lo seguía viendo, pero lo que te digo, yo siento que si tú quieres verlos, o sea, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que yo con el don traté como de bloquear un poquitico porque ya era un poquitico incómodo para mí. Pero sí me hice unos tatuajes de protección. Y le han funcionado. Sí, siento que me funcionan. Por lo mismo, por mi creencia, por mi energía, siento que me funcionan. ¿Tienen los tatuajes algún poder sobrenatural? ¿Nos traen maldad? ¿Nos pueden traer bien? ¿Nos pueden traer una protección? Estamos aquí con Juanita, Juanita.tatu_piso, Juanita.tatu_piso, que también desde el punto de la psicología nos ha estado hablando de los tatuajes, nos ha estado hablando del don que ella tiene, que desconocía eso, cómo es ver los fantasmas. Ahorita nos describía cómo es un fantasma, cómo ella los ve y cómo logra también escucharlos, y también nos dio su opinión cómo diferenciar a alguien que de pronto sí tiene un trauma mental, llamémoslo así, para descartar que sí realmente esté viendo cosas, sino ya son producto de su imaginación, llamémoslo así, como la esquizofrenia. Entonces ella daba eso, como esa opinión que es muy válida tenerla en cuenta, porque sé que hay mucha gente hasta ahora diciendo: Dani, yo estoy oyendo voces, yo veo seres, pero estoy cuerdo. O sea, tengo mi trabajo, tengo mi estudio, tengo mi familia, tengo mi personalidad, y veo esas cosas y no se las cuento a nadie, por miedo a lo que decía Juanita, lo tildan a uno de loco de entrada. Y puede suceder eso, que no vaya donde un psicólogo y de entrada le digan a uno, de ahí para el psiquiatra, y el psiquiatra lo receta. Y uno de pronto dice, miércoles, pero yo estoy bien, lo único es que veo sombras o veo unos seres extraños en mi habitación o en mi vida. Eso le voy a preguntar a Juanita, el tema de los fantasmas es constante en su vida. Por ejemplo, ahorita que está aquí en el estudio del Cartel La Mega, ¿ha visto algo? No, Pero si lo viera, ¿lo vería? ¿O, Sí, o usted lo no. apaga? O pueden pasar meses en que no ve? mira que llega. O sea, ni siquiera a veces yo lo espero y aparecen. Entonces no es que todo el tiempo yo esté como buscándolos o pensando en eso, no. Es en el momento menos indicado que yo no estoy pensando. A veces voy caminando en la calle y siento que una sombra está atrás mío y volteo a mirar y rápido veo como una persona y se desaparece y yo, pero venía una persona con una sombrilla, estaba vestida así, así y ya no está. Entonces digo, ok, me pasa como en, no sé, me pasa A veces. A veces, Y en el lugar que menos lo espere. sí. ¿Eso le hace a usted opinar, en este programa que manejamos mucho el tema de los fantasmas? ¿Cree usted que los fantasmas están por todas partes o eso es falso? ¿O están más en los lugares donde han muerto? ¿O en los cementerios? ¿O en las funerarias? ¿O en los hospitales? ¿Qué cree usted de ese tema? Ya que usted tiene ese don, lo ha tenido a lo largo de su vida, de verlos. ¿Qué opina usted de eso? ¿Dónde están los fantasmas? En todo lado. En Yo todas siento partes. que no tienen espacio específico, no. O sea, yo siento que es como que van por ahí, van por todo lado y nosotros somos, lo que tú dices en algunos momentos, nosotros, las personas que tenemos ese don, somos como la lucecita. Entonces, de pronto ellos están en oscuridad y las personas que los vemos somos como la luz y ellos se nos acercan y ahí está, me oyó. Pues voy a decirle algo, o ella me percibió, ella me alcanzó a ver, entonces es ahí, por eso yo ahorita te contaba, he tenido muchos episodios donde trato de disimular que no los escucho para que no me molesten más, Ok. porque yo digo, no la escuché, hagamos de cuenta que no la escuché, pero sí la escuché, entonces trato como de disimular que no los escuché para no sentirlos más ahí, pero sí es. Muy bien. 11:11. La Mega, buenas noches. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Con quién hablo? Con Jorge de Medellín. Jorge, desde Medallo para el mundo. Un abrazo a mis amigos en Medellín. Cuéntelo sobre los tatuajes. ¿Cree usted en esto? ¿Cree que nos pueden traer cosas malas, buenas? ¿Qué opina? Dani, te cuento pues como una anécdota que tengo desde muy joven, pues tengo en este momento 29 años, y desde muy joven siempre estuvimos pues, digamos, en una unidad residencial acá en Medellín y teníamos un grupo de amigos que siempre en vacaciones hacíamos como un torneo de fútbol. Sí. Cierta ocasión nos fuimos para la casa de un primo de un compañero mío, y yo lo notaba a él muy raro, y yo le preguntaba al amigo mío, hey Andrés, ¿qué le pasa a León? Y me dijo, no, es que él está en un proceso, y yo, ¿qué tiene? Y me dijo, después le cuento. Así se quedó la cosa. Cuando ya después le pregunté, pues como la curiosidad que le da a uno, le preguntaba yo, ¿qué le pasó a tu primo? Entonces me dice él, parce, es que
imagínate que él comenzó a ver como sombras y comenzó a ver como espíritus. Yo literal, yo te digo, Dani, yo decía, este man está loco. Uno a la edad que teníamos nosotros en ese tiempo, teníamos 13, 14 años, y que una persona de esas tenga la capacidad de estar viendo ese tipo de cosas. Yo decía, pues está viendo mucha televisión, el man realmente se le corrió el cassette, está rayado, decía yo. Cierta vez nos dijo, vengan, acompáñame a la calle, y yo con ese susto tan bravo, y me dijo, no, esperen un momentico acá, y realmente en la casa se sentían cosas, y yo decía, pues pucha, este man realmente sí tiene ese don, pero el man, vos le hablas y él no te va a comentar mucho sobre el tema, pero el man siempre se demoró pues como ciertos años en saber manejar el tema, porque a él lo desgastaba mucho cuando veía personas o cuando veía sus espíritus, no sé. Realmente es algo pues que viví y que estuve presente pues en el momento, ya pues por temas de trabajo. Él en estos momentos es médico en un hospital de acá de Medellín, y vos de pronto en algún momento le tocas el tema y él te va a hablar de él. Me imagino que todavía lo seguirá viendo. ¿Tiene algún poder? ¿Los tatuajes le ha traído a usted consecuencias, cosas malas, cosas negativas, cosas positivas? ¿Se tatuó usted de pronto un demonio un día y dijo, hermano, tuve que mandarme a cambiar ese tatuaje, o estoy que me lo quito porque tengo pesadillas, o por el contrario, mucha gente se tatúa dioses? Entonces, debido a su creencia, y dice, hermano, yo me tatué este dios y de ahí me ha ido muy bien, me cambió la vida, ¿no? O sea, el significado de los tatuajes es bien, bien poderoso, pero lo que estamos hablando esta noche es si nos pueden traer cosas del más allá, cosas buenas o cosas malas, fantasmas, brujas, demonios, ángeles. ¿Qué opina usted? Puede llamar al 601-288-4218, 601-287-9731, para que opine esta noche, para que nos cuente alguna historia relacionada a los tatuajes. Y vamos a seguir hablando también con Juanita.taturrayalpiso, tatuadora, también psicóloga, y nos ha ido mezclando varias cositas esta noche de sus temas, porque además tiene el don de ver los espíritus, de hablar con ellos. Y ahorita nos contaba lo de los fantasmas, que ella dice, para mí están en todas partes. De repente es que aparecen, como cuando me identifican o me ven. Y Juanita, usted que tiene ese don, ¿por qué cree que hay personas, si hay fantasmas por todas partes, que nunca logran tener una experiencia paranormal? O nunca ven un fantasma, o nunca los asustan. Y son muchísimas, pues obviamente millones en el mundo que dicen, a mí nunca me pasó nada. ¿Qué cree usted? Si están por todas partes. Yo siento que nosotros desde pequeños nacemos con el don, o sea, nacemos con todos esos dones abiertos como al universo y a percibir absolutamente todo. Pero entonces, ¿qué pasa? A medida que vamos creciendo, pasa que nuestros papás o las personas cercanas a nosotros nos dicen, es el amiguito imaginario, ese es imaginario, eso no existe, o lo que estás viendo no es real, o ahí empezamos a bloquear la percepción del niño, porque prácticamente le estamos diciendo, eso no existe, no le pares bolas. Entonces sí pienso que es porque bloqueamos ese don desde pequeños. Eso es lo que yo pienso. Por eso muchas personas no pueden percibirlo, sentirlo, demás. Muy bien, La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Hablas con Moisés Tripas. Moisés, a toda la audiencia. ¿Qué hubo? Bienvenido, Moisés. ¿Qué opina usted de los tatuajes, hermano? No, pues como tal significado, pues últimamente ya la gente le da, o sea, por la estética, por físicamente que se ven más chéveres y todo. Yo tengo un tatuaje que hace como un año y medio más o menos me lo hice, y fue porque estaba viendo a un brujo de Medellín, es un muchacho, sí, dicen que es el mejor de Medellín, y él en el momento que estaba hablando se tatuó un sello de protección, y pues me pareció muy interesante. Yo dije, bacano. Él dijo que era un sello de protección de sí, como tal, las malas energías y todo eso. Sí. ¿Y usted se lo tatuó y sintió esa protección en el momento de hacérselo? Pues por el momento siento la protección. ¿Siente usted esa protección? ¿Y debido a esa creencia se ha vuelto a hacer otro tatuaje para protegerse más? ¿O algún tatuaje que le ha traído cosas negativas? Pues, tripas, yo tengo muchos tatuajes y de hecho son muy, digamos así, máscaras de diabólicas o cosas así. Pues la gente dice eso, pero pues a mí me gusta. Lo hace por gusto, pero ¿no ha sentido que le ha traído cosas negativas o algo así? No, señor.
Bueno, pues ahí está el dato, tatuarse de protección y lo que él dice, máscaras diabólicas, lo que sea, pero no siente absolutamente que pase nada. Juanita, usted también hablaba de porque tiene muchas facetas, tatuadora, psicóloga, ve los espíritus también, pero también decía que ve la energía, que ve como el color alrededor de las personas, que eso se lo dio a mucha gente, que la gente dice sí, como el aura, como esos colores, como si fuera un arco iris, y si esa persona tiene color morado, color verde, color rojo, ¿sigue viendo eso? No, Eso mira que sí, ya no lo, mira, yo estudié angiología alguna vez y yo meditaba muchísimo. Yo siento que siento más y percibo más cuando medito más. Entonces, hubo una época que yo meditaba mucho, estaba estudiando angiología. Cuando los profesores nos dictaban o me dictaban la clase, yo los empezaba a ver y empezaba a ver el aura de una, o sea, era muy rápido que lo podía ver. Entonces Ok. sí siento que es una habilidad que tú puedes, lo tienes, y las personas que lo tenemos la podemos desarrollar. ¿Con qué? Con meditación. Pero he dejado de meditar por mis tiempos y demás, entonces como que ya no puedo percibir tan fuerte el color de las personas, pero sí veo la luz blanca alrededor. O sea, primero empieza como una luz blanca y luego empieza el color. Entonces sí veo como la luz blanca, lo brillante, y luego empieza el color. Muy bien, vamos. Bueno, Juanita, estaba contándonos aquí usted antes de abrir los micrófonos, porque estábamos hablando, Juanita me preguntaba que si yo he visto un fantasma, que siento eso, le decía, no, la verdad no, y los he buscado, claro, ustedes me han oído, me han visto, inclusive pilas mañana tengo un recorrido y voy a hacer algo distinto, voy a entrar a una casa visualmente aterradora, pero donde no voy a buscarlos, voy a entrar a la casa, voy a caminar, voy a sentar a una silla, no sé, voy a comer algo, alguna cosa, como si fuera la vida normal de uno, como si fuera mi casa. Porque también a veces dicen que los fantasmas, cuando uno los busca, no se dejan ver, pero que cuando uno los ignora, se manifiestan. Será un ejercicio al contrario. Por lo menos en parte el recorrido va a ser eso. Pronto al final ya decimos, venga, no ha pasado nada, venga a ver ahora sí busco alguna vaina a ver si aparece. Y Juanita me decía, yo hice un ritual alguna vez para invocar algo. ¿Cómo es esa historia? Bueno, es que a mí me gusta mucho el Wicca, o sea, la religión, bueno, no es una religión como tal, es Wicca. Entonces es como pedirle a la naturaleza y demás, creo mucho en los elementales, y yo decía, yo quiero ver un duende. Yo amo los duendes, las hadas, y hice un ritual, me metí al cuarto, hice el ritual tal como lo decía, prendí las velas y leí el ritual hace muchísimos años. Y ese día no pasó nada, esa noche no pasó nada, hice el ritual y no pasó nada, y yo, bueno, qué tan raro. Al otro día, en la noche, yo me estaba lavando los dientes y tenía una pijama larga, era como de pantalón súper larga, y yo sentí que alguien me jaló la bota del pantalón, y yo bajé la mirada rápido, y una cosita diminuta, obviamente lo vi como una sombra súper chiquitica negro, ¡pum!, salió corriendo y se metió debajo de mi cama, pero corriendo a velocidades que yo pensé que era como una pelota, o sea, lo vi súper rápido, pero se le veía la figurita del, y yo, ¿qué es eso? Y yo miré debajo de la cama y yo, ay no, yo lo quiero ver otra vez, pero fue como, hey, sí soy real, acá estoy. O sea, también creyente de los duendes. Total, sí. Tengo un duende en mi casa que lo ritualicé Ok. y lo activé para protección, lo tengo mirando hacia la puerta para alejar las energías negativas. ¿Y se le ha manifestado el duende en su casa? Se me pierden las cosas. ¿Cree usted que es el duende jugando? Sí, o sea, bueno, las medias sí son la lavadora, pero de resto sí hay cosas que se me pierden. Yo digo, pero yo dejé esto acá, esta lana, y después aparecen, o sea, es muy chistoso porque un día dejé una lana encima de mi cama y luego ya no aparecía. Y yo, pero yo la dejé acá, la busqué en la otra cama, no aparecía, y luego la busqué en esa cama, la segunda cama, y ahí estaba. Y yo dije, ajá, me estaba como jugando, y yo, ok, pero sí. Ahora como psicóloga, Juanita, si una persona le llega a usted con esa historia, Ujú. listo, no ve fantasmas, no ve sombras, pero dice, venga, la otra vez en mi casa, algo pasó, me están moviendo las cosas del lugar. Ujú. Yo dejo algo aquí y aparece en otro lado. ¿La psicóloga qué diría? ¿No, usted tiene un duende en la casa? No. Sí, porque yo digo, venga, amiga psicóloga, o me estoy chiflando o algo está pasando. Racionalmente. Por- ¿no? por- Claro, porque racionalmente Dejo algo ya aquí es y aparece en diferente. otro lado, algo aquí y me lo mueven a otro lado. ¿Qué diría la psicóloga en ese caso? No, pues la psicóloga mira, ¿qué está pasando? ¿Será la memoria? Ok, sí. Sí, ahí ya empieza a investigar uno más cosas. Sí, Pero porque además uno pues usualmente, por ejemplo, entra, deja las llaves en un tarrito o las cuelga Sí, o sí, lo que sí, sea, o sea, sí. ya uno mecánicamente lo hace.
de pronto que entró de afán y las puso en otro lado y no se acordó y después la fue a buscar ahí y dice, no las encontré. Puede ser una explicación. Claro, sí, pero que, no sé, como psicóloga, obviamente yo diría, ¿no será más bien que se te están olvidando Sí, la memoria, ¿cierto? la memoria? Claro, está fallando la memoria. Pero cuando son episodios así, no sé, es particular, es particular. Claro, la psicóloga dice, no, la memoria. Ya Juanita, la espiritual, dice, los duendes. Sí. Diga, Juanita, y a la hora de ejercer su carrera, si es que la sigue ejerciendo, la psicología, y le pasa una situación así, usted por debajo de cuerda le diría a la persona, mire, yo también creo en los duendes, ¿puede ser un duende? O Mira, usted diría, no, ni por el carajo le puedo decir que es un duende, así yo creo en duendes, o sea, soy psicóloga, tengo que decirle claro. que puede ser memoria, que un examen, no sé, ahí cómo sería ese manejo. Uy, yo no sé, mira, yo nunca fui psicóloga clínica por lo mismo, Ok, por lo mismo, claro, porque alguna vez me pasó, yo soy como muy respetuosa y nos pasaba que teníamos que hacer como las prácticas en los sitios psiquiátricos claro. y habían personas que tú les hacías la entrevista y eran muy metidas en el rollo de que estaba, el pajarito le decía esto a la persona. Obviamente yo sabía que era algo pues psiquiátrico, por decir así, algo mental. Pero si a mí me pasara, uy, no sé cómo lo manejaría, Dani, porque a mí, yo la verdad nunca me especialicé como en clínica, no me veo como diciéndole, ven, yo creo. Sí, no, No. yo sí creo en la historia, Sí, pero no yo vas a creo decir... que es por eso mismo, creo que me alejé un poquito de la psicología clínica. Claro, por eso preguntaba el manejo, Claro, es muy es difícil. difícil, Uno obvio. creyendo en los duendes, viendo fantasmas, escuchando Total. sombras, pero atendiendo a alguien desde el punto de vista psicológico, decir, no, venga, tal cosa. Eso es como el médico que cree, por ejemplo, en San Gregorio. Imagínese el médico y que llegue uno donde el médico diga, venga, doctor, esto es de cirugía, y el doctor por dentro decir, hermano, se puede evitar la cirugía haciéndole haciendo el ritual a San Gregorio, poniendo alcohol en la mesita y él lo va a operar esta noche. Lo miran a uno de inmediato. Sí, no, el médico por dentro dirá, no, hermano, sí, exámenes, cirugía. Y digo, de pronto existe el médico que creerá en cierto tipo de cura, pero actuando como médico no va a poder. Exacto, yo No creo salir que del es médico más. a decir, ¿cómo le fue en el médico? No, mamá, que pongamos un alcohol en la mesita que esta noche viene San Gregorio a operarme. Con algodoncito. Sí, creo que la mamá decía, venga, ¿usted qué médico fue? Ah. ¿Quién es ese señor? Claro, si uno dice que se metió al consultorio el chamán, bueno, pero de verdad, uno puede ir a un médico serio, es pilo, todo, y a lo mejor él cree en esas cosas, pero no las va a mencionar, No, sino le va a decir, separemos cita para la cirugía. claro. ¿Qué tal decirle, no? ¿Y por qué no se va por el lado espiritual de San Gregorio? No creo. Y eso es lo que le podría pasar a usted, Ujú. como psicóloga, pero con dones paranormales Menos y mal, creyente de nunca estos fue temas. clínica. Claro, porque usted mismo entraría en la controversia de decir, Claro. pucha, ¿cómo lo va a recetar esto a este man? Si de pronto sí es un duende que tiene en la casa, pero ¿cómo le va a decir que no? Vamos a buscar al duende. No, va a decir, ¿yo dónde qué psicóloga fue? Si es que, mijo, ¿cómo le fue de la psicóloga? No, Dijo mamá, que era esos un son duende. duendes, Sí, no. que pongámosles galletas y whisky. No, pues yo creo que van a decir, no, ¿dónde Me lo- quitan la tarjeta profesional. Claro, qué lío. Y sé que muchos psicólogos están oyendo. Y conozco médicos que me reservan y me dicen, yo creo en todas esas vainas. La otra vez aquí llamó también, creo, y decía, mire, alguna vez bajo cuerda yo le digo a la paciente, mire, vaya, busque ayuda espiritual. Sí, Como por cuando ya- decirle, Cuando ya no Sí. entiene qué más, Sí. exploró todo, exploró todo y agotó dice, todo. no está loco, no tiene nada. Mire, ahí no se lo dijo a nadie. Vaya donde un clarividente Sí. y cuéntele lo que a usted le pasa. Eso pasa y sé que muchos están oyendo y dicen, claro, les toca un manejo profesional y sobre todo ante el gremio de los médicos y todo. Claro. ¿Qué tal que se ruede el voz a voz? Oye, ese man dice que mandando a la gente que es que pone los brujos porque es que los duendes, que es ese que no. Entonces tenaz, pero por eso quería preguntarle a Bonita, que es psicóloga y también tiene este tipo de dones, cómo juega ahí ese papel, esa mitad de esa balanza, ¿no? La Mega, buenas noches. Buenas noches, la Mega. ¿Con quién hablo? Hablas con Rubén. Rubén, ¿los tatuajes le han traído a usted mala suerte, buena suerte? ¿Cree que lo protegen? ¿Qué opina usted? Pues mira, primero que todo, para felicitarlos, te hablo desde Palma de Mallorca, 6 de la mañana. Y pues te digo que los tatuajes para mí, los primeros que se tatuaron fueron los faraones, que fueron los primeros que les encontraron tatuajes. Y ahí en adelante han sido los indios, que también lo han utilizado. Y Gampodet, según qué tatuajes. De hecho, hay una escritora muy famosa de Barcelona que habla sobre los tatuajes y los llegó a utilizar. Subiendo al Tíbet, tuvo una fractura
y ella misma se hizo un tatuaje con un rotulador, el cual le bloqueó el dolor hasta bajar del Tíbet, 2 días. El mismo médico le decía que no entendía cómo había hecho para bloquear el dolor. Entonces los tatuajes sí tienen poder, tienen energía, al igual que las palabras y todo lo que utilizamos nosotros. Entonces lo de los tatuajes, pues de hecho no llevo ninguno, porque de hacerme un tatuaje tiene que ser algo que uno esté muy seguro del significado y lo que va a simbolizar en su vida, porque un tatuaje ya sabemos que no es para un momento, es para mucho tiempo. Eso es lo que pienso de los tatuajes. Y me gustaría de pronto comentar algo paranormal también que me ha llegado a suceder en la vida. Adelante, lo oímos. Mira, a mí de pequeño tuve un trauma debido a un suceso que tuve, y fue que a los 6 años me cogieron de los pies y me comenzaron a sacar de la cama. Y claro, aquí te enseñan, tú tienes que ser obediente, tú tienes que hacerle caso a la mamá, al papá, no puedes ser grosero, siempre en Colombia nos enseñan el diablo. Y pues creo que nos enseñan psicológicamente, nos meten y nos programan que siempre existe el diablo. Y llegamos a una edad donde vemos cosas que nos programan. Y la mente humana es tan fuerte que podemos visualizar y materializar cosas que solamente existen dentro de nosotros. ¿Por qué no visualizamos los demonios de la India nosotros en Colombia o en otro país? ¿Por qué no visualizamos los demonios de China, de otros lugares? Siempre visualizamos unos demonios nuestros. Entonces le damos ese poder mental de cosas que existen. Sí, existen la brujería, existen cosas, pero con el poder nosotros materializamos cosas que verdaderamente no hay. Le damos el poder para que ellas tengan esa cosa en nuestra vida. Eso es lo que yo pienso realmente, ¿sabes? Pues buenísima su opinión y buenísimo lo de los tatuajes a nuestro amigo, a todos los colombianos que nos oyen en el exterior. Abrazo gigante, de verdad. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Pero antes quiero agradecerle a Juanita porque este programa se fue volando con muchos invitados. Agradecerle a Liz, agradecerle a Violeta, a Juan Maecha, a Most, a toda la gente que nos envió audios, a Gustavo, a Jorge, al viejo Esteban. Y bueno, es un tema que motivó a mucha gente. Quien lo creyera, mucha gente decía, no, pero eso de miedo no tiene nada. Pero es que no solamente lo paranormal tiene que causar miedo. Hay temas interesantísimos que nos ponen a cuestionarnos. Y a usted, sobre todo, si tiene en mente tatuarse, y uno dice, ay, juepucha, ¿será que el día de mañana esto me va a empezar a pasar cosas? Bueno, pues Juanita.tatu raya al piso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Dani, gracias a todos. ¿Está tatuando actualmente? Sí, actualmente los que me quieran escribir, ahí están mis redes sociales. Juanita.tatu raya al piso. Esa es la información. Ahí la contactan, ahí en privado le escriben o... Info, sí, info de mí. Info por mensaje directo para tatuar. Ajá. Bueno, Juanita, muchas gracias a la psicóloga y al artista. Gracias, Dani, a ustedes por la invitación, pues súper chévere. Muy bien, los vamos a dejar entonces con un lugar relacionado al tema de los tatuajes, a este tema también fascinante. De parte de Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios el Tripas, le deseamos a usted una feliz noche y que en paz descanse.